Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les habla Alex de Diseños AF 3D y en el video de hoy quiero hacer una especie de continuación al video que publiqué hace unos días, en donde tratamos el tema de postproducción sin necesidad de Photoshop. En el video de hoy vamos a tratar ya la postproducción, pero utilizando Photoshop. Hay dos maneras en las que podemos trabajar. Hay gente que suele hacer una postproducción dentro del frame buffer y esa postproducción exportarla a Photoshop y hacer unos retoques extras dentro del programa. A mí personalmente lo que he obtenido mejores resultados es haciendo una postproducción directamente en Photoshop sin hacer ningún retoque en el frame buffer. El frame buffer, como les dije también en el video anterior, lo utilizo principalmente para hacer modificaciones pequeñas y enviarle al cliente una vista previa de lo que podría obtener. Entonces, vamos a trabajar con la misma escena que usamos en el video anterior. Ya la escena está renderizada. Como pueden ver, tengo únicamente el denoiser y el color aplicado. No tengo aplicado absolutamente nada de exposición, contraste, etcétera. Nada de eso está aplicado. Como comenté, vamos a tener que activar para una postproducción efectiva los render elements, los elementos de renderizado. Hay muchos render elements. Tenemos color ID de material, material ID de number, objeto ID de objeto, ambient occlusion, textura extra. Hay una amplia variedad de render elements que podemos utilizar. Sin embargo, para una postproducción básica que genera de igual manera excelentes resultados, utilizando únicamente lo que es el Cryptomate, la reflexión y la refracción es más que suficiente. El Cryptomate lo vamos a tener con tipo de ID de Material Name, nombre de material. El Cryptomate lo que hace es crear una capa en donde cada material, si está configurado de esta manera, tendrá un color distinto. Esto nos permite en Photoshop ayudarnos del Cryptomate para seleccionar áreas específicas y realizar modificaciones o ediciones sin necesidad de alterar la foto o el render como un todo. La reflexión y la refracción tenemos que activarle el denoiser de manera que se transfieran al render final sin ningún tipo de ruido o con el mismo ruido que el resultado final. ¿Qué sucede? Lo que nos permitirá llevar la reflexión y la refracción es controlar la fuerza de las mismas. Entonces, vamos a suponer que ya empezamos el render está listo y vamos a importarlo a Photoshop. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña File o Archivo, guardar todos los canales de imágenes a archivos separados. Esto nos llevará a escoger la carpeta en donde, donde deseamos guardar el render, colocarle un nombre y colocarle un formato. Yo recomiendo guardar en formato TIF, en formato TIFF. Este formato tiene mayor información, provee mayor calidad que lo que provee un formato PNG. Y vemos que nos guardará todas estas imágenes. ¿Cuáles son las que realmente nos interesan? Alpha, Cryptomate, Effect Results, reflexión y refracción. Esas son las que nos van a interesar. Una vez que ya tengamos guardada la imagen, vamos a proceder a abrir Photoshop y vamos a, dentro de Photoshop, hacer una carga de todas estas capas. ¿Cuál va a ser una manera fácil de hacerlo? Una vez ya con el programa abierto, vamos a ir a Archivo, Secuencia de comandos, Cargar archivos en pila. Damos clic en Explorar en la pantalla que se nos abre y nos dirigimos a la carpeta donde están todas nuestras capas guardadas. Como les dije, usaremos Alpha, Cryptomate, Effect Results, Reflexión y Refracción. 5 capas que importaremos a Photoshop. Acá están todas y damos OK. Acá Photoshop procede a enviar todas las capas a un solo archivo y las colocará en orden. Vamos a hacer una explicación corta de las capas. Alfa es la capa que contiene la información del fondo. En este render en específico no tenemos una ventana, no tenemos nada que sea
información de fondo, es decir, no necesitamos hacer ningún cambio de fondo, colocar alguna foto detrás de una ventana. Entonces el alfa es efectivamente para este render, específicamente para este render, no nos sirve o no la vamos a utilizar. Entonces podemos darle clic a suprimir y borrarla. Acá vemos el CryptoMate, lo que le decía. Cada material tiene un color asignado. Esto nos va a permitir entonces que si hacemos selección, gama de colores, y seleccionamos, por ejemplo, el mostrador, de manera rápida, si ocultamos todas las capas, podemos ver que Photoshop por su cuenta seleccionó todo el mostrador, exactamente lo que necesitamos. Cosa que no pasa, tendríamos que haber seleccionado individualmente, utilizando la herramienta pluma. Hay muchas maneras de hacer selección, pero con el CryptoMate lo podemos hacer con simplemente 3 clics. Es extremadamente sencillo y útil. Si, por ejemplo, damos clic en efecto de cocina con el mostrador seleccionado, creamos control J, hacemos una copia en donde solamente tengamos este mostrador y quisiéramos modificar, por ejemplo, la intensidad de la luz dentro del mostrador. Podemos crear acá una capa de brillo y contraste. En lo que se nos crea, pisar Control Alt G para hacer una máscara de recorte y que solamente se aplique a la capa del mostrador. Y en brillo y contraste empezar a modificar. Aquí podemos ver la ventaja del CryptoMate y de utilizar bien las herramientas de Photoshop. Si por ejemplo no le hubiéramos puesto una máscara de recorte, me modifica toda la imagen. Entonces, con la máscara de recorte no es necesario eso. Nos modifica únicamente lo que deseamos que se nos modifique. Vamos a quedar como estábamos. Entonces, tenemos la capa de Effect. Esa fue la capa de CryptoMate. Ahora a la capa de Effect Results es la capa donde están todos los efectos aplicados dentro de la imagen. Esta capa la llevaremos hasta el fondo de último y vamos a proceder a ver las capas de reflexión y refracción. La capa de reflexión es la que, nos va a permitir ver el reflejo que produce cada uno de los objetos en la escena, según lo que hemos configurado con su material PBR, etc. Para que esta capa se vea bien, como podemos ver ahorita es muy oscura, vamos a cambiar su modo de fusión a trama, a modo trama. Y modificaremos con el deslizador qué tan fuerte queremos que sea la reflexión de los materiales. Acá no tendremos ninguna reflexión y reflexión, perdón. Y acá ya tenemos una reflexión total. Esto queda ya a gusto de ustedes qué tan intenso quieren que sea esa reflexión. Vamos a nuestra capa de refracción. Haremos exactamente lo mismo. La seleccionamos, cambiamos el modo de función a trama y modificamos con el deslizador la intensidad que queramos tenga la refracción de los materiales. Con estas 3 capas seleccionadas, vamos a hacer una selección de las 3. Clic derecho, combinamos las capas, seleccionamos las 3, creamos una copia de cada una. Clic derecho, combinar capas y ocultamos todas las anteriores. Esto nos permitirá tener una capa con todas las aplicaciones de reflexión y refracción con la Effect Resolve. Si podemos ver acá, sin la capa combinada totalmente y únicamente activo los Effect Results, y una capa con la refracción y reflexión activadas y configuradas. Hay una diferencia muy grande y es muy importante trabajar correctamente esto. Vamos a crear una copia, nuevamente seleccionando la reflexión copia. Ocultamos la de abajo y vamos a trabajar con la copia 2. Esta copia 2 vamos a seleccionarla, ir a filtro y filtro de cámara RAW. ¿Qué nos va a permitir el filtro de cámara RAW? Hacer una edición completa de nuestra imagen. El filtro de cámara RAW por defecto viene con estos 2 deslizadores en esta gráfica deshabilitados. Habilitarlos hace en pocas palabras, lo mismo que hace el color clamping de Frame Buffer. Decirnos qué zonas tienen mucha luz y decirnos qué zonas tienen mucha sombra. El color
rojo nos permite saber qué zonas tienen mucha luz, como podemos ver acá, se ve un poco aquí arriba en el ventilador. Y el aviso de recorte de sombras nos dirá qué zonas tienen muchas sombras, que están muy oscuras. Entonces nosotros tenemos que, en medida de lo posible, tratar de eliminar estas zonas que queden sin estar quemadas o en exceso de sombras. Sin embargo, también dependerá mucho de cómo queramos que se vea o cómo consideremos que se vea mejor el resultado final. Tenemos distintas pestañas, desde la pestaña de cambios básicos hasta la pestaña de calibración. En la pestaña de cambios básicos vamos a definir lo que es la temperatura que queramos que tenga nuestro render. Una temperatura más cálida o una temperatura más fría. Yo usualmente siempre me inclino más hacia el lado de temperaturas más frías para las cocinas, y para las cocinas principalmente me inclino más hacia zonas más frías, para habitaciones y salas para espacios más cálidos. Los matices podemos darle un poco de refuerzo a este cambio. Ahora vamos a la parte de exposición. Exposición y contraste funciona exactamente igual que en el frame buffer. Si las modificamos, incrementamos la luz, y el contraste nos ayuda a mejorar un poco el enfoque de las zonas. La iluminación, hacia la derecha afianzamos las luces y hacia la izquierda las hacemos más suaves. Las sombras, hacia la derecha debilitamos las sombras y hacia la izquierda las afianzamos. Como vemos acá, si ponemos si afianzamos mucho las sombras, vemos que el color clamping de Camera Raw nos dice que, bueno, está muy oscuro el render. Entonces siempre es mejor ir tratando de quitar estas zonas quemadas. No me gusta ponerlo mucho porque no estoy buscando un resultado tan extremadamente iluminado. Los blancos hacia la derecha los fortalecemos y hacia la izquierda los debilitamos. Los negros hacia la izquierda los afianzamos y hacia la derecha los debilitamos. La textura, el deslizador de textura, nos ayuda a afianzar principalmente texturas rugosas. Acá podemos ver más o menos un ejemplo. Si tenemos una pared de bloques, el deslizador de textura nos ayuda mucho. Principalmente son para paredes rústicas, texturas rústicas. Sin embargo, podemos aprovecharlas para todo tipo de renders. No nos limitamos con respecto a eso. Por ejemplo, si subimos al máximo, vemos que acá las texturas más fuertes son la de esta pared de estuco y la de el suelo. Sin embargo, obviamente no las queremos exagerar mucho. Me parece que por acá está bien. Claridad nos ayuda a ver, también afianzar las texturas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque esto afecta fuertemente las iluminaciones. Borrar neblina nos ayuda a que esté un poco más oscura la escena, pero afianzando los mapas de las texturas, las capacidades, las calidades de las texturas. Porque, por ejemplo, vamos a verlo en cero. Si movemos nos oscurece un poco la madera, pero como que se nota un poco más barnizada. Pero hay que tener cuidado, ya que nos difumina la imagen si vamos muy para allá y nos la oscurece demasiado si nos vamos hacia la derecha. Hay que tener cuidado con estos deslizadores, tampoco exagerar. Podemos ver que no eliminamos por completo la oscuridad del render, pero estamos obteniendo una configuración un poco mejor, a mi parecer. Nos vamos para la parte de curvas. Las curvas, a mí me gusta trabajarlas con elementos o partes específicas. No me gusta hacer un estudio de curvas, o no un estudio, una modificación de curvas al render completo. Usualmente esta sección no la toco. La sección de detalle suelo subirle al enfoque un poco. No podemos exagerar con el enfoque, pero sí podemos afianzarlo un poco con un valor de 7, 10. Reducción de ruido reducción de ruido de color no las modifico. En mezclador de colores, esto nos ayuda a darle más viveza o quitarle fuerza a ciertos colores que puedan estar en nuestra escena, opacando otros.
En este caso, bueno, tenemos variaciones entre distintos colores. Vemos que principalmente los azules y los aguamarinas son los que se ven afectados. Los púrpuras también. Pero acá podemos ver, por ejemplo, los condimentos acá. Si modificamos el rojo, hacemos que pierdan mucha intensidad de color y aquí se las entregamos otra vez. Si no ven necesidad de tocar esta sección, no se preocupen, pueden dejarla tal cual como está. Gradación de color y óptica no la suelo tocar. Geometría. Esta sección de geometría es muy importante para ayudarnos a encuadrar imágenes. Por ejemplo, en este caso no la voy a utilizar ya que tenemos la cocina en una vista de perspectiva. En cambio, si tuviéramos, por ejemplo, una mesa que pudiéramos definir líneas horizontales y verticales, utilizaríamos esto para que la imagen quede bien encuadrada. Con este icono de dibujar guías, dibujaríamos por lo menos dos guías en líneas que nosotros tengamos 100% de seguridad que son verticales y dibujaríamos por lo menos dos líneas en sitios que estemos 100% seguros son horizontales. Esto hará que Photoshop automáticamente encuadre nuestra imagen. En efectos, vemos que acá en viñetas que si dirigimos completamente hacia la derecha nos hace un enfoque pero difuminando en blanco los bordes de la imagen y completamente hacia la derecha hace lo mismo pero con un enfoque negro. Yo utilizo esto muy levemente, como pueden ver acá, para difuminar los extremos, como les digo, valores pequeños, tal vez 9 es mucho, menos 9 es mucho, pero me parece bien para este caso. Esto inconscientemente nos permite enfocar nuestra mirada, nuestra atención hacia lo que deseamos, hacia el centro de la imagen. Hay que usarlo inteligentemente, pero es muy útil también para un efecto psicológico, podríamos decir. Y calibración, al igual que mezclador de colores, si no veo la necesidad de tocarlo, no lo hago. Damos a aceptar y acá tenemos aplicado nuestro filtro de cámara RAW. Si habilitamos nuestra copia de reflexión, la que teníamos antes de crear la cámara RAW, podemos ver acá la gran diferencia que nos generó el filtro de cámara RAW. Una imagen sin color, oscura, algo difuminada, a una imagen clara, una imagen más viva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, si hubiera alguna zona de la imagen que a ustedes no les guste, por ejemplo, a mí no me gusta la intensidad que se ve este mármol que tenemos atrás de fondo. Vamos a asumir que a mí no me gusta esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el CryptoMate, lo visualizamos, damos clic en selección, gama de colores. Con el gotero vamos a seleccionar el color que corresponde a esa textura. Yo utilizo una tolerancia de 25 a 35, ya depende de ustedes. Usualmente yo uso 25 a 35. Y vemos que me selecciona todo. Oculto la cámara de la visualización del CryptoMate y vemos que está seleccionado todo lo que corresponde al espacio del mármol de fondo. Seleccionamos nuestra la capa de reflexión de copia que tiene el filtro de cámara RAW aplicado y sacamos una copia, control J. A esta copia vamos a crearle, por ejemplo, digamos, un filtro de brillo y contraste. Vamos a hacerle un brillo y contraste. Si yo modifico el brillo, ¿qué va a pasar? Me está modificando toda la imagen. ¿Por qué? Porque no le apliqué una máscara de recorte. Hay que saber muy bien utilizar las funciones de Photoshop a nuestro favor. Si vamos a aplicar un filtro a una zona en específico, aplicamos el filtro, control alt G y creamos una máscara de recorte. Ahora, si yo modifico, estoy modificando únicamente el área de el mármol. Voy a oscurecerla un poco, voy a aumentarle un poco el contraste. Aquí me parece bien, un poquito más de brillo. Acá. Me gusta cómo está quedando. Podemos hacer clic en estas dos y hacer esto un grupo con control G. ¿Hay diferencia? Muy leve, pero se nota. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, CryptoMate nuevamente.
selección, gama de colores y vamos a trabajar el piso. Digamos que queremos trabajar el piso, que bueno, tiene la misma textura aparentemente que estos elementos, pero bueno, eso es lo de menos. Nos vamos otra vez, ocultamos el CryptoMate a nuestra capa de cámara RAW, control J, le crearemos entonces un filtro de curvas. Vamos a hacer curvas en este momento. Con la capa de curvas seleccionada, control Alt G, y vamos a modificar, si queremos que esté un poco más oscuro, acá. Perfecto, acá. Seleccionamos las dos capas, control G para crear otro grupo. ¿Qué otra zona podríamos retocar si nos interesara hacerlo? El mostrador. Bueno, vamos a retocar el mostrador entonces. CryptoMate, lo visualizamos. Selección, gama de colores, el mostrador. Ok, ocultamos el CryptoMate en nuestra capa de cámara RAW, control J. Vamos a crearle una capa de exposición. Vamos a crear en este caso una exposición. Control Alt G para una máscara de recorte. Y vamos a ver si queremos que sea más claro o más oscuro. Un poquito más oscuro. Desplazamiento. El desplazamiento con mucho cuidado. Acá. Corrección de gama. Con mucho cuidado. Yo las estoy modificando para mostrar en el video. Sin embargo, no necesariamente. Ustedes bien pueden ponerlo otra vez en cero. Si no ven que les beneficia, no lo utilicen y no exageren en este tipo de ediciones. A veces, tanto en el renderizado eh, como en muchas otras áreas de la vida, del día a día, a veces menos es más. Mientras más perfección buscamos, a veces nos estamos adentrando más en un camino sin salida en el que no vamos a poder obtener el mejor resultado. Cuando estemos satisfechos, vamos a por lo menos a guardar y dejar un respaldo, y si seguimos modificando cosas, bueno, ya tenemos algo a donde regresarnos, a un punto de guardado. Recuerden, menos es más. Eso es muy importante acá en la renderización y en muchos aspectos de la vida. A mi parecer, ya esto está más que perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, cómo era la imagen antes y después de todos los formatos. Así era la imagen original, así la tenemos ahora. Todavía se puede trabajar de muchas maneras. Podemos oscurecer ciertas zonas, podemos aplicar otro filtro de cámara RAW para hacer ediciones pequeñas. Hay muchos aspectos que se podrían modificar en una imagen ya en Photoshop, cosas que estamos limitados en el frame buffer. Entonces, muchachos, eso es todo por este video. Espero que de verdad este tutorial sencillo de Photoshop, espero que haya sido sencillo. Yo sé que hay muchas cuestiones de capas, máscaras de recorte, máscaras de capa. Sin embargo, es muy importante que sepan utilizar esto porque Photoshop es casi, por lo menos, casi tan importante para nosotros como el mismo SketchUp y como el mismo V-Ray. Es una herramienta muy poderosa que nos permitirá llevar al siguiente nivel nuestros renders. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por haber estado en este video, por prestarme su atención y su tiempo. Quiero agradecerles también por todo el apoyo que le han dado al canal, seguirnos o seguirme a mí hasta este punto. Y espero que nos sigan en el futuro porque deseo seguir enseñando, deseo seguir compartiendo conocimiento y seguir creciendo a nivel personal y aprendiendo. Si no es mucha molestia para ustedes, quería recordarles que si no le han dado me gusta a este video, que le den por favor me gusta, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que estén notificados de los próximos videos que estemos publicando. Y si está dentro de sus posibilidades también, síganme en mis redes sociales de Facebook y de Instagram, en donde siempre estoy publicando contenido relacionado al mundo del render, mis proyectos o videos educacionales. Sin nada más que decir, muchachos, espero que tengan un excelente resto del día y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos.